Días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Gracias por la sangre que Dios derramó y perdonó nuestros pecados. Si no fuera por eso, nuestras conciencias estuvieran totalmente sucias. Como en el Antiguo Testamento, solamente quitaba, solamente lo tapaba. Y ahora Cristo quita el pecado total de nuestras vidas. Vamos a continuar, hermanos, con Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 14. Si tienen Biblias, hermanos, si no, allá atrás les pueden proporcionar una Biblia. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, me alegré grandemente en el Señor, que al fin han revivido su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de ser saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones. Vamos a orar, hermanos, y vamos a desarrollar el tema. Padre Santo, te damos gracias, Señor Omnipotente, Dios Todopoderoso. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos. Gracias que nos das la oportunidad, Padre Santo, de abrir tus sagradas escrituras. Tu palabra, Señor, es la que nos fortalece, la que nos instruye, la que nos corrige, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que este mensaje, oh Señor, pues sea de ayuda a nuestro diario vivir, Padre Santo. Que tu palabra nos fortalezca. Que en ti, oh Cristo Jesús, seamos suficientes en todas nuestras labores, en todo lo que hagamos, Señor. En nuestro día diario de vivir, Señor, en nuestros trabajos, con nuestras familias. Danos fortaleza, Señor, en este día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos, hermanos, que el contentamiento en la sociedad no es algo muy bien visto. No sé, para ellos el contentamiento es algo desechable. Estas personas de allá afuera lo que quieren es aumentar más y más lo que ellos tienen. Tienen un auto, quieren otro auto. Tienen ya un auto, quieren otro más, un doble auto. Y no conforme con eso todavía buscan totalmente el del vecino, el del jefe, todo eso. Pero no están contentos. La sociedad eso es lo que hace. Nunca van a estar contentos realmente. Vean que nosotros como cristianos tenemos que buscar el contentamiento en todas las cosas que nosotros tenemos, en lo más insignificante, en lo más mínimo. Y la palabra habla mucho de eso. Vean en Hebreos capítulo 13, se los leo, hermanos, 13:5, dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. En Hebreos nos da la fórmula, hermanos, para que no tengamos este tipo de avaricia. Es estar contento en la confianza total en Dios. Y esta cita lo saca del Salmo 118:6 y aplica no solamente en la confianza de Dios, sino que en todo lo que nosotros estamos viviendo y en las circunstancias en las cuales estamos ahorita nos está aconteciendo. Otro de los versículos en los cuales nos habla del contentamiento, vean en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, se los leo, hermanos. Dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando está acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar a él. Si tenemos que comer, dice que estemos contentos. Simplemente la comida, la bebida, aquí le dice el apóstol, en Timoteo le está diciendo al apóstol, perdón, a Timoteo, le está diciendo el apóstol Pablo, le dice, la falta de contentamiento te va a alejar de buscar a Dios. Si no tenemos contentamiento, eso es lo que va a suceder. Nos va a alejar constantemente de Dios por la falta de este tipo de contentamiento. Te leo estos pasajes en la Biblia porque el contentamiento es importante para Dios. Nos da ese contentamiento y ese contentamiento surge del poder de Dios, surge del dunamis de Dios.
es lo que podemos nosotros vivir. Esto no está para las sociedades, esto está para cada uno como nosotros, como hijos de Dios. Si es que somos hijos de Dios, debemos de estar contentos en la situación en la cual ahorita nosotros nos encontramos, sea cual sea la necesidad. Tengas mucho, tengas en abundancia, tengas poco, siempre tenemos que estar contentos con lo que tenemos. El contentamiento surge de una relación correcta con Dios, de la confianza de un control providencial que desarrolla en todo lo que nos acontece. No lo que tenemos no se encuentra en el dinero, no en la ausencia de problemas, no es la forma de encontrar el contentamiento. Es el saber que Dios tiene el control de todo lo que nos acontece, en las cosas buenas, en las cosas malas. Él está cuidando en lo más mínimos detalle de este mundo a ti y a mí como hijos que somos. De Dios proviene la fuerza para tener ese contentamiento. Es de Él de quien proviene este contentamiento. Pablo experimentó el poder y plasmó en esta carta lo vivido y estaba, recuerden dónde se encontraba, en prisión. Estaba atado en unas cadenas, aunque estaba afuera en una casa, estaba vigilado las 24 horas, recordemos esa parte, y él tenía contentamiento. Recordemos que Epafrodito le lleva una ofrenda a este Pablo. Y de ahí yo creo que se enteró de todo lo que estaba pasando en los filipenses, de los problemas que estaban sucediendo, a lo mejor de las divisiones que estaba, como lo vimos anteriormente, de los falsos maestros que se estaban metiendo a la congregación. Y entonces se escribe esta carta, preocupados los filipenses, porque a lo mejor era su padre, recordemos que era el padre espiritual de esta iglesia de los filipenses, pero es increíble cómo de esta prisión, aunque no vemos mucha teología en estos 4 capítulos, vemos realmente el gozo, el contentamiento, la alegría que el apóstol Pablo tenía estando en donde, en la prisión, hermanos. Es en el lugar donde él se encontraba. Para el mundo esto sonaría algo loco, porque es una desesperación. He escuchado a personas que están en la cárcel y quieren de inmediato salir de ahí. Y Pablo no, estaba en paz, confiado en quién, en nuestro Dios y nuestro soberano, en la providencia total de nuestro Dios y soberano Dios. Vemos esto, en Cristo está nuestro contentamiento, lo vamos a ver en 2 puntos. Punto número 1, gozo en la obra de Dios. Punto número 2, fe en el poder de Dios. Vean, volvamos ahí. En el versículo 10, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Vean cómo el apóstol Pablo engrandece el verbo grande, dice, es que estaba feliz, pero lo aumenta, dice, grandemente en este versículo, dice, me alegré grandemente en el Señor. No simplemente estaba alegre, sino grandemente estaba ahí, confiado totalmente, dice, en el Señor. Como les vuelvo a repetir, esa confianza parte de nuestro Señor. Es donde nosotros nos vamos a mantener firmes en las circunstancias, firmes en los problemas, firmes en las cosas en las cuales provengan del trabajo, que vengan de la familia, que vengan de los hijos, firmes totalmente en el Señor. Y vemos que ahí mismo, en ese mismo versículo, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado conmigo. Y se utiliza una palabra, la palabra revivido, que es una planta que vuelve a florecer. Después de permanecer, recuerden, 10 años había pasado y nuevamente el apóstol Pablo recibe esta ofrenda. ¿De quién? De Epafrodito y de todos los congregantes de Filipenses. Fue llevada por Epafrodito y dice que floreció. Es lo que Pablo finalmente tenía en mente, que esta planta había florecido en los filipenses. Habían sido dadivosos los filipenses. Recordemos que anteriormente era la única iglesia cuando salió de ahí que apoyaba al apóstol Pablo financieramente. No era causa, iba a Corintios y de los mismos filipenses agarraban. Y él, aun cuando trabajaba, recibía este tipo de ofrendas. Vemos que ahí mismo en ese versículo dice que les faltaba la oportunidad, dice que no sabemos por qué cierta razón
Los filipenses no habían podido encontrar al apóstol Pablo. No es como en nuestros días, ¿verdad? Te localizan, ver dónde está tu ubicación y lo mandas y ya saben dónde estás, ¿verdad? No, él recorría grandes distancias de un lugar para otro, iba constantemente. Recuerden que él era misionero y estaba constantemente de un lado en otro lado. Y no sabía, no nos dice por qué no se había hallado esa oportunidad, pero en el versículo siguiente dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado fragante aroma, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo reconoce la labor que han hecho en él, pero su gozo no provenía de la ofrenda, hermanos, no provenía de lo que le estaban dando. No era esa la motivación que motivaba al apóstol Pablo. Y él sigue diciendo en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cual sea mi situación. La palabra contentamiento, hermanos, es una palabra griega que viene de autarquía, y es una palabra que usaban los griegos en ese tiempo. Los griegos estaban, los estoicos. Con esto quería decir que era una total suficiencia, es decir, un esquema mental totalmente independiente de todas las cosas externas y que tenía en sí mismo el secreto de la felicidad. Para estos filósofos, ellos eran suficientes en ellos mismos. Pero Pablo aquí la cambia totalmente esta palabra, él la usa totalmente Pablo y dice, no tenía en mente una autosuficiencia propia. Y dice, en sí mismo, a diferencia de los filósofos, el contentamiento provenía de parte de Dios. Era infundido la fuerza que tenía del apóstol Pablo del Dios viviente. Vean en 2 Corintios 3:5, se los leo, hermano, no que seamos competentes, porque nosotros mismos para pensar algo con nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Estas palabras de contentarme habla de un contentamiento interno en el Señor. Pablo buscaba la satisfacción en lo interior, no en lo exterior, ¿sí? No en las circunstancias, sino en el Señor. Pablo lo había aprendido a través de las pruebas, de las circunstancias, como lo dice ahí, pues he aprendido. Era algo que había él perseguido constantemente. Recordemos que el apóstol Pablo era avaricioso. ¿Recuerdan? En Romanos capítulo 7, acompáñenme. ¿Ya lo tienen, hermanos? Romanos 7, versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Eso era antes de venir a los pies de Cristo el apóstol Pablo. Era un hombre codicioso, un hombre que realmente codiciaba en su corazón. Y vemos aquí que fue todo lo que pasó en las formas en las cuales él, recordemos que estaba anunciando el Evangelio, le pasaban cosas cuando estaba anunciando en el Evangelio. Vemos que dice, sé vivir en pobreza en el versículo 12, en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Lo que Pablo había pasado no era nada fácil, hermano. Es algo en lo cual cuando estaba en el Evangelio era azotado. Vean en 2 Corintios capítulo 11, versículo 25. 2 Corintios 11, 25. 3 veces he sido golpeado. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pensé que ya estaba con espadachines, que la palabra ya la entendía. Todavía no, ¿verdad, hermano? Los espero, hermanos. ¿Ya lo tienen? Es 2 Corintios 11, 25. ¿Ven? Dice, 3 veces he sido golpeado con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo,
con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, con frecuencia sin comida, en fríos y desnudez. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no hemos sufrido lo que el apóstol Pablo. Vimos una casa, estamos en unas paredes, nos refugiamos en el frío, pero Pablo, en esta experiencia en la cual él estaba siendo pulido totalmente, él estaba siendo preparado totalmente para llegar, como lo vemos aquí en la prisión, y tener ese contentamiento con lo que él tenía. Él aquí estaba padeciendo totalmente. En nuestro país no son tantas las adversidades en la economía, a lo mejor sufrimos por ciertas cosas, pero lo que estaba pasando el apóstol Pablo era algo realmente abrumador, hermanos. Era para que agarrar, ¿sabes qué? Ya, me olvido de esto, me retiro de esto y ya me voy para... Pero no, realmente estaba siendo pulido el apóstol Pablo. Y eso a todos nosotros nos sucede en las circunstancias y en las dificultades en las cuales nosotros estamos en este momento. Debemos permanecer firmes en el Señor, constantes en el Señor. A veces pasamos por ciertas circunstancias no agradables, pero aquí nos demuestra el apóstol Pablo que sí se puede, hermanos. Vemos eso también, vean en Santiago capítulo 1. Versículo 2. Santiago está después de Hebreos. ¿Ya lo tienen? Tengan como sumo gozo, hermanos, cuando os hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos. Vean el resultado de pasar por ese tipo de pruebas. ¿Cuál es? Para que sean completos, sin que nada, ¿qué dice? Les falte. Ese es el propósito. Dios se está puliendo, se está refinando como el oro, ¿sí? Está haciendo en ti un diamante en el cual sea resistible a los problemas que hay allá en el mundo. Que seas contento realmente con lo que tú tengas. Que si tienes esto, en esta parte ahorita tienes sustento y comida, estés contento, hermano. Que si tienes ese auto, que estés contento con ese auto. Si tienes esa casa, que estés contento con esa casa. Realmente el contentamiento, como les vuelvo a repetir, viene de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que el mundo busque. Es una carrera continua allá afuera de obtener, de querer, de hacer y nunca estar contento. Tienen 10 trajes ahí, solamente se ponen uno y ya los dejan totalmente. Tienen infinidad de zapatos y nada más una o dos veces y nuevamente ahí lo vuelven a tener. Y no están nunca contentos realmente con lo que tienen. No así en el pueblo de Dios. Tenemos que estar contentos realmente con lo que tenemos, hermanos. Recuerdo que una vez era más joven, y ahorita ya estoy más viejo. Pero recordaba que a veces tenía esa envidia, ¿no? Por las personas. Yo decía, bueno, Señor, yo te sirvo en esto. Nos pasa, ¿no? Y veo a la persona y dice, ya viste su camioneta, ¿dónde tantos? ¿Por qué, Señor? Y tenía esa costumbre de estar leyendo los salmos así del 1 hasta el 150 constantemente. Y uno de los salmos en los cuales me hablaba del Salmo 73, se los leo, dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pies. Vean el versículo 10, bueno, se los leo otra vez. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia y dice, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogan, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada día. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces, dice, hasta entonces comprendió el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Eso es lo que va a hacer Dios con todo eso. Recordemos que no miremos las cosas que se ven, sino que, dice la Escritura, que miremos lo que no se ve, lo que es eterno. Echemos mano a la vida eterna. Como decía ahí, gran ganancia es la piedad acompañada, ¿qué? Con contentamiento. ¿Sí? Estemos contentos, hermanos, con lo que realmente tengamos. Vemos entonces que Dios va puliendo. La situación externa reta nuestra situación interna, saca lo que hay dentro de nosotros, no que traiga contentamiento, sino que saca a la luz lo que hay internamente. Los problemas que tú estás pasando y los problemas que estaba pasando, sacaba lo que había en su interior. Y en este caso había alegría, habría gozo, confiaba en el Señor, es lo que había dentro de él. Recordemos que en Job, ¿recuerdan a Job? Capítulo 1, vamos a Job. Está atrás de Salmos, hermanos. Todos conocemos esa historia de Job. Versículo 6. Dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y vemos que Dios le permite totalmente tocar menos su vida. ¿La vida de quién? De Job. Vemos la destrucción de sus hijos, de todo lo que tenía, le fue quitado con tanto, y dice aquí que era un hombre justo. De toda la tierra era un hombre justo. Pero ¿qué salió de este Job? Vemos ahí en el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué dice? Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando estás tú en la prueba? Dios saca lo que hay en tu interior. Si no has vivido ninguna de las pruebas en las cuales esta situación, cierta fuera quitado tu trabajo, cierta fuera quitado, no sé, cualquier tipo de situación adversa, ¿qué habría en tu corazón? ¿Cómo responderías en eso? ¿Habría contentamiento en tu corazón realmente? ¿Tendrías ese contentamiento tú? ¿O realmente rechazarías realmente a Dios? Recordemos que la mujer de Job no habló igual, hermanos. Vean en el capítulo 2 de Job. Recuerden que dijo Job 3, en Job 1:20 me parece. 1:20 fue el que leímos. Bueno, en Job capítulo 2 nos dice que su mujer dije, muérete y maldice a Dios. ¿Qué había en la mujer de Job? Realmente. ¿Mm? Eso es lo que había, no en ese momento, sino desde antes ya no existía eso. Realmente salió lo que había en su mujer. Pero Job fue todo lo diferente, hermanos, todo distinto en él. Entonces, cuando estamos en la situación, realmente Él prueba lo que hay en cada uno de nosotros. Eso fue lo que Pablo, regresemos a Filipenses, hermanos, capítulo 4.
Y vemos que eso fue lo que Pablo ayudó. Todas las circunstancias en las cuales las pruebas que le había sucedido, todo lo que le aconteció, eso trajo el contentamiento y esa confianza en Dios, hermanos. El punto número 2 dice una fe en el poder de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo era orgulloso también. Era una de las cualidades del apóstol Pablo. Recuerden en Filipenses capítulo 3, vean versículo 5, de ahí mismo de Filipenses. Vean, circuncidado, ¿ya lo tienen, hermanos? Estaba atrásito de Filipenses. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice hebreos, de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de ley, hallado irreprensible. Vean lo que era el apóstol Pablo. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Realmente vemos ahí que todo lo que él tenía, sus credenciales, como lo habíamos visto anteriormente, los echaba como basura, como estiércol. No era nada por causa de Cristo. Y dice el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo, hermanos. Cristo es lo esencial en nuestra vida. Es lo que nos mantiene a flote, es lo que nos hace vivir una vida realmente allá afuera, lo que nos hace venir aquí, que es Cristo Jesús, hermano. Dice que Él pone el hacer como el hacer, ¿su qué? Su buena voluntad en cada uno de nosotros. Su contentamiento provenía o estaba basado en la fe que ejercía en Cristo Jesús. Él veía como su mayor prioridad a Jesucristo. Él enfocaba todo en Cristo, en donde provenía su contentamiento. Esto fue la diferencia para poder tener contentamiento. Vean la diferencia de tener a Cristo y no tener a Cristo, hermanos. Esto debe ser lo primero en nuestras vidas, hermanos. Poner ese contentamiento, pero ese contentamiento que viene de nuestro Señor Jesucristo. Es una relación profunda con nuestro Señor. Es una relación a través de su palabra. Esta palabra en la cual tú debes de diariamente venir aquí es nuestra fortaleza. Es la que nos instruye, es la que nos corrige, es la que nos mantiene en pie. Y es lo que ustedes vienen aquí a escuchar, ¿o no, hermanos? Si no fuera así, entonces, ¿qué hacemos aquí, verdad? Tiene que ser eso, hermanos. También, hermanos, vemos que Pablo anunciaba el Evangelio y se bastaba realmente y se gozaba en nuestro Señor Jesucristo. También ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor alguno, hermanos. Era el poder que él tenía aún estando en la prisión para estar comunicando la palabra de Dios, hermanos. Él no estaba lamentando su situación, no era el centro del gozo. El centro del gozo, ¿quién era? Jesucristo. Estaba centrado en el Evangelio, no solo cuando iba bien, sino en todos los momentos tenía satisfacción el apóstol Pablo, en todos los momentos, hermanos. Es una carta hermosa, hermanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 4. Si tú la vas leyendo y la vas viendo, el gozo que tenía allí, como les digo, estaba en prisión, estaba en una situación muy difícil. Yo sé que muchos nos encontramos en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, pero lo que nos va a ayudar es Cristo Jesús, la fortaleza que está en el Señor. En Cristo Jesús tenemos la victoria, hermanos. Y Pablo forma su argumento en el capítulo 4:13. Vean. Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos más citados y uno de los más mal citados en momentos en los cuales no está hablando el apóstol Pablo de esto. Van a jugar una reta o van a jugar fútbol, uno contra otro, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O un examen, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa no es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Es lo opuesto a lo que está diciendo Pablo. Quiso decir, y lo que Pablo quiere decir, que Dios provee sobrenaturalmente en las carencias de Pablo. En otras palabras, todas las necesidades las puedo soportar porque Cristo nos fortalece. ¿Cristo qué está haciendo? Nos está fortaleciendo. A fin de cuentas no se trataba de Pablo, hermanos, sino se trataba de ¿qué? De glorificar a nuestro Dios. Ese es el meollo de todo, hermano. Glorificar ¿a quién? A nuestro Dios. La fortaleza que te está dando en la situación en la cual estás viviendo es para que tú glorifiques a Dios. El Evangelio no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Incluso desde el protoevangelio. Se trata solamente de Dios. Es para la gloria de Dios. Vivimos solamente para esa gloria, hermanos. Para darle gloria en todo, y en esto le damos gloria, en estar ¿qué? Contentos, estar satisfechos con lo que tú tienes. Siempre estar agradecidos cada día que tú te levantes, decir gracias, incluso en la forma que tú tienes, en las manos que tú tienes, en los pies que tú tienes. Hay personas que no lo tienen, hermanos, y gracias a Dios lo tenemos. ¿Sí, hermanos? Ahora, no malinterpretemos al apóstol Pablo que está diciendo, esto no significa que se desvió su vista de las necesidades humanas. Pablo era alguien que veía la gracia también en el trabajo, que Dios le daba. Recordemos que el apóstol Pablo también trabajaba, también hacía lo suyo. En Segunda de Tesalonicenses, acompáñenme, hermanos, para que no se me duerman. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Pues ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino con dificultades y fatigas trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Pablo sabía trabajar, no estaba diciendo que lo dejaba todo a Dios en el hecho que se sentaba para que podía recibir las cosas de Dios. Dios proveía el trabajo para el apóstol Pablo para obtener sus necesidades. Dios era el que proveía al apóstol Pablo. La diferencia era que su vista estaba puesta en Cristo cuando tenía y cuando no tenía. Era suficiente porque Cristo, ¿qué dice? Lo fortalecía, hermanos. Vemos el pueblo de Dios en la antigüedad, ¿recuerdan cuando estaban en Números? La nube iba, cuando había sol, con el pueblo de Israel. Cuando estaba oscuro, iba una lumbrera. Les daba de comer, hermanos, al pueblo de Israel. Solamente agarraban y lo recogían el maná, ¿recuerdan? Y en todo ello, ellos aún se quejaban. Se estaban quejando constantemente. Si volviéramos a Egipto y comiéramos pescado, comiéramos los vegetales que había ahí. Se estaban constantemente, y Dios traía juicio, hermanos. Juicio por no estar contentos con ello. Les estaba proveyendo totalmente de una manera sobrenatural y poderosa y algo visible, algo que nosotros ahorita no podemos, que está en nuestro interior, o sea, está en nuestra fuerza, está dentro de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos a Jesucristo, que es el autor y es el consumador de nuestra fe. Dice, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. También vemos en Lucas, ¿recuerdan? Capítulo 8, versículo 22 y 25, cuando los discípulos iban en la barca, ¿qué sucedió? Que Jesucristo estaba durmiendo. Y ellos querían que iban a perecer. El maestro estaba durmiendo, estaba tranquilo. ¿Y qué hacen los discípulos?
Inmediatamente, maestro, maestro, despierta porque morimos. Y Jesús confronta su fe, que tenían muy poca fe, hermanos, muy poca fe. Entonces, en esas circunstancias totales, hermanos, tenemos que estar confiados total en lo que Dios está haciendo. A lo mejor no tenemos muchos años en Cristo, hermanos, y tenemos problemas, todos de diferentes problemas, diferentes dificultades, pero Dios es suficiente. Quiero que te vayas con esto, hermano, que Dios en tu interior es el poder más grande que hay en este mundo. Es el poder en el cual Dios ha plasmado en ti y ha plasmado en mí. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que, ¿qué? De que somos hijos de Dios. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará, como dicen Filipenses, hasta que el día que Él venga o hasta que partamos de esta vida. No temas por las circunstancias, no temas por lo que está aconteciendo, confía totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 14, ya para terminar, hermanos. Sin embargo, versículo 14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo mis aflicciones. Pablo añade aquí una frase aclaratoria para que los filipenses no creyeran que era ingrato por su dádiva. Vemos que el compartir esto significaba asociar con alguien a su mismo nivel. Estaban al mismo nivel los filipenses que el apóstol Pablo. Vemos que esta iglesia era dadivosa, hermanos. A veces nosotros cerramos el corazón totalmente en ser dadivosos. Vemos que Dios ama al dador. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, amado Dios. Te rendimos toda la gloria, Padre. Si en nosotros no ha habido contentamiento con lo que tengamos, Padre, te pedimos perdón, amado Dios. Sabemos que no te agrada el hecho de que tengamos tantas cosas y no estemos agradecidos diariamente contigo. A fin de cuentas, tú no lo provees, Señor. Tú no estás peleado con la riqueza, Señor. Tú las das, Señor, en abundancia. Gracias, Señor, porque nos has dado un hogar, nos has dado una familia, Señor. A lo mejor nos has quitado, Señor, y aún en ello te lo agradecemos, Padre, como Job. No maldijo, Señor, se mantuvo fiel hasta el final. Vemos, Padre, que a veces somos probados totalmente en nuestra fe, en las circunstancias, en los medios en los cuales nos encontramos, Padre Santo. Ayúdanos a ser victoriosos. Que ellos vean, Padre, que tú estás sobrenaturalmente en nuestras vidas, que tú eres uno en nosotros, Padre Santo, y que lo denoten los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.